La filosofía de la educación cristiana, por Stephen C. Parks. Capítulo 3. La educación como un aspecto del pacto. Existe un fuerte énfasis educativo a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, al pueblo de Dios se les ordena constantemente y se les anima a aprender y meditar en la ley. Deuteronomio 11, del 18 al 21, Salmo 1, 2 y 93, 12. De hecho, la ley es en sí misma, en el sentido más fundamental, un cuerpo de enseñanza. Un plan de estudio educativo de piedad para cada área de la vida. La palabra Torá literalmente significa dirección o instrucción. Considera también el lugar de la historia en la Biblia. La enseñanza de la historia es vista como una labor de vital importancia de los padres. Deuteronomio 4 del 7 al 9 y capítulo 6 del 20 al 25. Y la historia de los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento forma una parte considerable de la Santa Escritura. De hecho, la filosofía bíblica de la historia, en su sentido más amplio, es fundamental para el concepto de progreso y ha sido de suma importancia en el surgimiento de la civilización occidental. Se ha discutido que es el concepto bíblico del tiempo lineal, en contraste con la idea pagana del tiempo cíclico. El concepto bíblico es el que ha sido responsable del surgimiento del progreso científico en el mundo occidental. Además, existe literatura de sabiduría, dedicada exclusivamente a la educación. El libro de Proverbios fue escrito para dar instrucción en sabiduría, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbio 1, del 3 al 5. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, las epístolas son en gran parte educativas en su énfasis. De hecho, toda la Biblia se ocupa de la educación. Dios ha hablado al hombre por medio de su palabra, por lo tanto debemos comprenderla y aplicarla en nuestras vidas y enseñar a nuestros niños a hacer lo mismo. Es por eso que el apóstol Pablo elogia y da testimonio de la validez y efectividad de la educación cristiana de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, versículo 14 al 17. Muchas veces vemos este pasaje solo como un texto que prueba la infalibilidad de la doctrina, y perdemos su importancia para la filosofía bíblica de la educación. Dios nos ha dado las escrituras para que podamos ser educados verdaderamente y apropiadamente en términos de su propósito, y así ser equipados para cumplir el llamado como pueblo de Dios. Era la responsabilidad y el destino de Israel, como una nación que poseía los oráculos de Dios. Ser un guía a los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, ya que ellos tenían en su ley la forma de la ciencia y la verdad. Romanos 2, del 19 al 20. Y este es con certeza nada menos que el llamado de la iglesia cristiana hoy.
Por esta razón, los misioneros a las naciones paganas establecen escuela como una de sus tareas más importantes. Ellos toman a los no creyentes de su cultura idólatras y los reeducan. Ellos les dan a sus niños una educación cristiana en lugar de una educación pagana. La obra misionera es más que simplemente establecer iglesia en tierras lejanas. Es la tarea de convertir a toda una cultura, una forma de vida total a la religión cristiana. La obra misionera es un ejemplo para nosotros aquí. Debemos ver la lógica de esto y aplicarla a nuestra creciente situación secular y pagana. Es tan necesario establecer escuelas cristianas específicamente en nuestra nación como lo es en África más oscuro. Y por la misma razón, es decir, Cristo demanda toda nuestra vida, toda nuestra cultura estén sujeto a su autoridad. Obviamente, tal misión requiere de gente educada. Los judíos tenían en su ley el conocimiento verdadero y la sabiduría, y a ellos les fue requerido educar a sus niños consistentemente en términos de su fe. Así es que la ley establece: y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y la repetirás por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7 y capítulo 11, del 18 al 21. La educación debía ser un proceso consistente y continuo. El fallar en proveer a sus propios niños de una educación piadosa era negligencia de las responsabilidades paternales bajo el pacto. El contexto social y la cultura. Ahora debemos considerar más de cerca lo que la Biblia tiene que decir acerca de las responsabilidades de los padres con respecto a la educación de sus niños. Al hacer esto, sin embargo, debemos tener en mente que existen considerables diferencias culturales entre el tipo de sociedad presentada en el registro bíblico y nuestra propia sociedad. Estas diferencias son particularmente evidentes en el grado de formas institucionales desarrolladas en nuestra propia cultura para la provisión de muchas necesidades sociales. De hecho, la diferenciación institucional es una característica particular de nuestra sociedad. En contraste, existe en la sociedad bíblica mucho menos diferenciaciones institucionales en todo el espectro de la vida social. Pudiera parecer en primera vista, por lo tanto, que una necesidad particular como la educación no es provista de manera adecuada porque no vemos en la sociedad bíblica la existencia de una institución separada dedicada solamente a esta provisión. Este es un juicio que somos particularmente propensos a hacer, ya que tendemos a mirar hacia atrás a culturas más primitivas con una perspectiva moderna, y las evaluamos en términos de nuestros propios acuerdos sociales burocráticos y altamente diferenciados. Muchas veces asumimos sin una buena razón que la actual es necesariamente superior. Sin embargo, la falta de una institución específica dedicada solamente a la educación no implica una falta de provisión en la sociedad bíblica, ni tampoco significa necesariamente que en la actualidad estemos más ilustrados y que los acuerdos bíblicos para la provisión de la educación eran inferiores a los nuestros. Todo lo contrario. Con respecto a la educación, el modelo bíblico debe ser visto como una validez permanente y de este modo como el modelo cristiano correcto para hoy. Por lo tanto, en esta área específica, como en muchas otras, el regresar al modelo bíblico sería una mejora considerable en los acuerdos burocráticos y altamente institucionalizados que erróneamente son considerados como un gran logro en la actualidad. No obstante, debido a estas diferencias institucionales entre nuestra propia sociedad y la sociedad bíblica, muchas veces fallamos en apreciar el impacto completo de la enseñanza bíblica en este tema. Debemos reconocer, por lo tanto,
que en contraste con nuestra propia sociedad organizada institucionalmente, la sociedad bíblica está organizada en una base altamente de pacto. Esto significa que la educación, como cualquier otra área de la vida, encuentra su contexto en la escritura de pacto de la vida. Por la naturaleza de la situación, la sociedad bíblica no requería de una estructura social altamente diferenciada o distintivamente institucional para que los padres pudieran proveer a sus niños de una educación fiel al pacto. Si nos enfocamos en la enseñanza bíblica de la educación con una perspectiva extranjera, que asume que una educación adecuada necesita ese tipo de acuerdo, lo cual es básicamente una idea moderna, probablemente perdamos el significado de lo que la Biblia tiene que decir sobre esto. Para poder apreciar las normas educativas bíblicas, por lo tanto, necesitamos reorientarnos a la perspectiva del pacto establecida en la palabra de Dios. La perspectiva del pacto. En el capítulo anterior se hizo referencia al hecho de que existe una comunidad de personas dentro de la deidad. Cada miembro de la Trinidad está en comunión con los otros miembros de la Trinidad, debido a que el hombre está creado a la imagen de Dios. También refleja este aspecto de la naturaleza de Dios. La necesidad de comunión es, por lo tanto, una característica básica de la naturaleza humana. Pero a diferencia de Dios, que es una aceidad, una realidad independiente y totalmente autocontenida, no creada y eterna, el hombre es un ser dependiente de su creador en todas las cosas, y de este modo, como se estableció anteriormente, su necesidad de comunión se realiza primero y principalmente en comunión con Dios. La naturaleza de la relación que existe entre Dios y el hombre es expresada en la Escritura por medio del concepto del pacto. Dios se relaciona con el hombre por medio de un pacto y no puede haber comunión entre Dios y el hombre excepto sobre la base de este pacto. El pacto define esta relación que existe entre Dios como el creador y el hombre como su criatura y portador de su imagen. Además, es importante comprender el hecho de que esta relación de pacto es la consecuencia de la creación del hombre como un ser dependiente de la imagen de Dios, y así un hecho inescapable de la vida, no una opción de tómalo o déjalo para aquellos con una disposición religiosa. El pacto es un lazo inextricable con la naturaleza del hombre como un ser hecho a la imagen de Dios, ya que la comunión que existe entre Dios y el hombre es un reflejo de la comunión eterna que existe entre los miembros de la Trinidad. La relación del hombre con Dios como criatura dependiente y la naturaleza soberana de la relación de Dios con el hombre es expresada por la estructura del pacto que Dios ha establecido con la humanidad. En este pacto, el Señor nuestro Dios, como soberano y creador del hombre, establece su autoridad sobre sus criaturas, y es así que define los límites de la vida del hombre de acuerdo a su voluntad soberana. El hombre, como criatura de Dios, está bajo autoridad en la relación de un sujeto a su soberano. Los términos del pacto prometen la salvación, las bendiciones de la comunión con Dios y ordena la fidelidad y la obediencia por parte del hombre. El alcance del pacto es comprensible y abarca toda la vida del hombre. Define su llamado como virrey de Dios y prescribe los términos de los mandatos de su creación para establecer su dominio sobre la tierra. En otras palabras, el pacto no ha de interpretarse como un contrato limitado o incidental, establecido como un medio para un fin en particular, sino más bien como una forma de vida total por medio de la cual el hombre ha de amar y servir a su Creador. Así es que el pacto,
Es el hecho supremo de la vida para el hombre y la restauración al compañerismo del pacto con Dios. Toda la salvación. El descartarlo constituyó el todo de la caída del hombre en pecado. Cuando Adán pecó contra Dios en el jardín, rompió el pacto y cayó de su posición como alguien que vivía en comunión con Dios. En Adán toda la raza humana también cayó, ya que él era el jefe federal y representante de la humanidad. Sin embargo, Dios ha restablecido la posición del hombre consigo mismo por medio de un sacrificio de sangre perfecto como la propiciación del pecado, ofrecido por Jesucristo en el Calvario. Por medio de la fe, el pueblo de Dios en el pasado tenía acceso a esta redención en Jesucristo, que era tipificada en los rituales de sacrificio de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, y eran restaurados al pacto de compañerismo con Dios. Así es que, habiendo redimido a su pueblo, Dios le reveló su ley como una guía y norma de vida. Esta ley constituye los términos de pacto bajo el que Dios ha redimido a su pueblo, da dirección y reglamenta cada área de la vida. Por lo tanto, la vida de toda comunidad del pueblo de Dios era estructurada por el pacto, es decir, era una teocracia. En otras palabras, los términos ley del pacto establecieron en todos los niveles la naturaleza y la forma básica de la estructura social a través del cual el pueblo de Dios vivió la vida de fe y obediencia. El lugar y la responsabilidad de la familia en el pacto. En esta estructura social, el lugar de la familia es de vital importancia. La familia es la unidad social primaria y básica a través de la cual la vida de pacto de la comunidad se lleva a cabo. Funcionó como la unidad básica económica y educativa, además de proveer la asistencia social de sus miembros. Estas tres áreas de responsabilidad familiar, asistencia social, economía y educación, forman los elementos básicos de lo que ha sido llamado la familia fideicomisaria. La familia fideicomisaria es el concepto de la familia enunciado en la Biblia. De acuerdo a R.J. Rushdoony, la familia bíblica puede ser comparada a una corporación. Una corporación difiere en que es una persona legal artificial y es creada por el Estado. Una corporación no muere cuando su fundador muere o cuando sus oficiales mueren. Esta continúa existiendo legalmente independientemente de sus accionistas, quienes continúan mientras que vivan para obtener dividendos de esta. De manera similar, la familia es una corporación que consiste de padre e hijos. Les paga dividendo a los niños en cariño, apoyo y herencia. Y también le regresan dividendo a los padres en el cuidado y apoyo que necesiten. Como una corporación, administra sus propiedades e ingresos en términos de su propósito dado y ordenado por Dios. Debido a esto, ninguna decisión arbitraria y puramente personal puede gobernar las decisiones de los miembros de esta corporación. Ellos son tanto personas individuales como una entidad corporativa. Y su función verdadera es en términos de una consideración completa de ambos oficios bajo Dios. La idea de un estado de asistencia social en donde estas áreas de responsabilidad de la familia ordenada por Dios son provistas por el Estado es claramente antibíblica y antipacto. El estado de asistencia social es un ataque frontal a la doctrina bíblica de la familia, ya que destruye precisamente esas áreas de la autoridad de la familia que le capacitan para funcionar como el administrador de su recurso económico con la responsabilidad de la asistencia social y la educación de sus miembros. El que el Estado tome control completo de los niños o de la propiedad es transgredir la esfera de la familia,
y afirmar ser la corporación cuya vida es el cuidado de la familia. Tal afirmación es una transgresión mayor en contra de la ley y el orden de Dios. En el socialismo, la familia es realmente una forma de vida redundante y anticuada. El Estado es el fideicomisario de la sociedad en todas las áreas y de este modo afirma en efecto ser la única familia del individuo. El concepto bíblico de la familia es una herejía para la filosofía estatista, ya que representa independencia del control del Estado. La familia fideicomisaria, por lo tanto, debe ser destruida. El programa del Estado de asistencia social es uno de los medios utilizados para destruirla. Así es que para el estatista, la familia no es más que un grupo de individuos genéticamente relacionados quienes comparten la misma unidad habitacional. La enseñanza bíblica acerca de la sociedad y la familia no es ni individualista ni centralista, sino que enfatiza las responsabilidades y los privilegios del hombre como una criatura del pacto en cada área de la vida. El Estado, así como la familia, es una institución de pacto que funciona en términos de la ley orden de Dios, es decir, una institución gobernada teocráticamente. Tanto el Estado como la familia son instituciones importantes en la sociedad bíblica, pero sus roles respectivos están claramente separados. La función del Estado es como un ministro de justicia, un gobierno civil limitado a la administración de aquellas leyes de carácter civil o penal. Esta es una área donde la ley bíblica mantiene una diferencia institucional clara que ha sido empañada en nuestros tiempos. No es la prerrogativa del Estado o del magistrado civil actuar como un miembro de asistencia social, economía o educación, ni en cualquier otra forma interferir con las responsabilidades de la familia, excepto en la administración legítima de aquellas leyes para las cuales existe, que son considerablemente limitadas en la palabra de Dios. Bajo el pacto que Dios ha establecido con la humanidad, la familia fideicomisaria es responsable de la provisión de estas necesidades sociales. La educación, la asistencia social y la administración de los recursos económicos de la sociedad son de gran importancia en la preservación y el desarrollo de la civilización. El hecho de que estas áreas de responsabilidad han sido dadas específicamente a la familia en la Biblia es significativo. Esto significa que la familia era una unidad social fundamental en la estructura de pacto de la nación. La prosperidad y el futuro de la nación fueron entonces confiados primordialmente a la familia, no al Estado. Eran elegidos de las cabezas de las familias los oficiales de política nacional y de las estructuras judiciales. Ejemplo, ancianos. Esto es la cabeza de los hogares, clanes y tribus. Funcionaban como los líderes civiles y políticos y en un principio como militares. La función de la familia como fideicomisaria era por lo tanto vital para la vida de toda la comunidad y tiene un significado que iba más allá de sus propios límites, en que la calidad de la vida familiar y su fidelidad al pacto se vería reflejado en la calidad y el carácter de los hombres que guiaban la nación. El futuro de la nación entonces dependía del desempeño fiel de la familia de sus responsabilidades de pacto. Por lo tanto, claramente en la Biblia la educación de los niños es vista como una responsabilidad familiar. Los niños debían ser educados dentro del contexto de la vida de pacto de la familia bajo la autoridad y la tutela de la cabeza. Salmo 78, versículo 4 al 7. La naturaleza de la educación provista también debía ser estructurada por el pacto. Es decir, el padre era responsable de asegurarse de que sus niños recibieran una educación que fuera
centrada en Dios y de este modo capacitara al niño para comprender su llamado y su deber en la vida como siervo de Dios y portador de su imagen. En otras palabras, la perspectiva de pacto debía gobernar toda educación del niño. Salmo 78, del 4 al 7. Abraham es elogiado específicamente debido a su fidelidad en proveer una educación piadosa a sus niños y aquellos que nacieran en su casa, Génesis 18, 19, en contraste con Lot, quien mientras mantenía su propia piedad personal. Había descuidado evidentemente, en medio de una generación maligna, educar a sus niños fielmente en términos de los requerimientos del pacto. Génesis 19, versículo 14, versículo 31 al 36. Es más, ni siquiera era que fuera simplemente una educación religiosa en el sentido estricto definido del término. Historia, jurisprudencia, filosofía, ética, economía, psicología, ciencia, etc., todos son términos modernos, pero la sustancia de las disciplinas que representan estuvieron todas presentes en diferentes grados en la cultura hebrea de los tiempos bíblicos. Aunque la instrucción es dada en forma de sabiduría práctica más que en disertaciones académicas abstractas. El escritor del libro de Proverbios se nos dice que a él se le ha dado verdadero entendimiento de las cosas como son, un conocimiento de la estructura del mundo y de la operación de los elementos, el principio y el fin de las épocas y el transcurso de un medio, los solsticios alternantes y el cambio de las estaciones, los ciclos de los años y las constelaciones, la naturaleza de las criaturas vivientes y el comportamiento de las bestias salvajes, la fuerza violenta de los vientos y los pensamientos del hombre, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Yo lo aprendí todo, lo escondido o manifiesto, porque yo fui enseñado por ella, y su habilidad hizo todas las cosas y la sabiduría. También era la responsabilidad del padre en la cultura hebrea proveer a su hijo con un negocio o medio de manutención. Una declaración rabínica muy conocida dice: que no enseña a su hijo un oficio, lo enseña a robar. El razonamiento detrás de esto era que si un negocio para proveer un medio legítimo de manutención, la persona sería tentada a recurrir al robo. Este principio es tan relevante en la actualidad como antes, y la firmeza del razonamiento detrás de esto ha sido demostrado todo muy bien en nuestra propia sociedad. Muchos hoy en día que no tienen un negocio o un empleo como un medio legítimo de sustento, o que no tienen acceso a un trabajo en su comercio a través, por ejemplo, de carteles de restricciones de los sindicatos laborales, han recurrido a una forma legalizada de robo como su medio de soporte, es decir, a dádivas de asistencia social del Estado financiada por el exceso de impuestos o los así llamados programas de distribución de la riqueza. La descapitalización de la sociedad resultante de estos programas de apoyo social financiada por los impuestos amenaza destruir la tradicional y fundamentalmente bíblica estructura de la sociedad occidental, en que no solo crea una sección grande de la comunidad que es económicamente dependiente del Estado paternalista, sino que también a través de un estrangulamiento financiero debido a la tasa de impuesto opresiva, haciendo extremadamente difícil que la familia cumpla sus deberes ordenados por Dios de proveer para la educación y el bienestar de sus miembros. Los programas de asistencia social del Estado, en los que los medios de provisión de la familia para los suyos son confiscados para poder sostener aquello en la asistencia social estatal, es una forma de robo y un factor mayor de la desintegración de la familia como la unidad social básica en la sociedad actual.
El programa de asistencia social estatal moderno constituye un vuelco completo del sistema de asistencia social familiar, complementado donde es necesario por la Iglesia y la obra personal de caridad que está establecida en las Escrituras.